Nuestro propósito es tan concreto como relevante. Se trata de abarcar todas las materias tratadas en la propuesta de Constitución expedida por la Convención Constitucional, que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre. Participarán como exponentes y la totalidad de integrantes de nuestro claustro académico departamental activo. Casi 2 siglos de vida universitaria republicana nos imprimen carácter para afrontar con madurez y seriedad una discusión de esta envergadura. Este tema, por cierto, uno de los más complejos, porque ya la relación con los pueblos originarios del Estado de Chile no es, digamos, uno de los 20 problemas más importantes, ni uno de los 10, ni uno de los 5 problemas más importantes que tiene la gestión de la democracia en Chile, uno de los 3, sin duda. Y a medida que pasa el tiempo se hace más complejo y se ve mucho más difícil u opaco cómo establecer relaciones de cooperación entre los pueblos indígenas o algunos sectores de ellos y el Estado. Entonces, la discusión del diseño institucional que enmarca esa relación se ha vuelto urgente y por ello tuvo un rol central en el proceso constituyente. Rol central que se explica también por el escaso rol que ha tenido en la historia constitucional, la tradición constitucional chilena previamente. Cuando la nueva Constitución declara el Estado de Chile plurinacional e intercultural, se inscribe en una transformación en el constitucionalismo global, que es la que se ha llamado Movimiento por el Constitucionalismo Pluralista, y que propone, en lugar de lo que es la clásica visión constitucional en cuanto a las relaciones étnicas al interior de los estados, que es la tradición de la asimilación constitucional, esto es, la idea de forjar un Estado constitucional basado en la soberanía popular que se identifica con una sola nación. La idea que se propone es una que está en la tradición alternativa, que es la de la acomodación constitucional. Esto es que dentro de un Estado se pueden acomodar diferencias densas, étnicos, culturales, y se pueden establecer modos de convivencia dentro de la unidad y sin amenazar la identidad o unidad del Estado constitucional. Entonces, eso es lo que hace precisamente la declaración de plurinacionalidad. La plurinacionalidad es un concepto muy viejo, no es un concepto boliviano, de hecho, ni ecuatoriano, es un concepto que tiene una larga tradición, que surge en la misma forja en que se vuelve un principio hegemónico dominante en el constitucionalismo del siglo XIX, la idea del Estado nacional, es decir, que un Estado corresponde a una nación. Como esto era algo que no cuajaba en gran parte de los estados europeos, digamos que no eran ni Inglaterra ni Francia, que es donde se origina esta idea política, fundamentalmente la idea de que convivan distintas minorías o grupos étnicos nacionales que son diferentes, que tienen tradiciones muy diferentes dentro de una misma política o institucionalidad constitucional, es algo que ya se planteó en el siglo XIX. De hecho, la formulación más clara proviene de la tradición de la tradición más profunda de la socialdemocracia europea, que es la formulación que hizo Otto Bauer, que es dentro de las corrientes del austromarxismo, que pone los orígenes del pensamiento socialdemócrata, que se enfrenta precisamente con Marx y Engels, que hablaban dentro de la noción de superioridad racial que ellos también sostenían, de que había pueblos con historia, que los que iban a hacer la revolución, versus los pueblos sin historia, que no habían logrado organizar un Estado, habían quedado dentro de otro Estado. Otto Bauer dice que para la liberación o emancipación de los seres humanos no solo es importante la emancipación de clases, sino también la emancipación de estos grupos nacionales oprimidos. Y esto va a ser un principio que va a ir acompañando el constitucionalismo europeo, una tradición alternativa. Quizá esta tradición va a tener más sobrevivencia en el debate español durante todo el siglo XX y que va a plasmar la ponencia del constitucionalismo del Partido Socialista Obrero Español cuando proponen, de cara a la Constitución del 78, definir a España como una nación de naciones. Es decir, una nación que tiene una multiplicidad interna, que es una nación cívica, pero que dentro de esa nación cívica caben distintas naciones culturales. Y esa es una ruta. Por supuesto, hay otras rutas. Una de las conocidas respecto a pueblos indígenas, por cierto, es Canadá, que parte de las políticas multiculturales de los 70 hasta terminar ahora muy recientemente haciendo carne con una ley interna, digamos,
Eso fue hace un año ya atrás, que se consolida como ley interna la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que fue internalizada completamente bajo este gobierno de Trudeau. La tradición norteamericana, que tiene idas y vueltas, donde se declara la doctrina Worcester de un caso de la Corte Suprema a principios del siglo XIX, la idea de que hay naciones internas en Estados Unidos, pero que se va a retomar recién con fuerza con Franklin Delano Roosevelt a partir de, su presidencia a mitad del siglo XX. Y casos ya más cercanos, los casos de Colombia y los casos de Ecuador y Bolivia, que son dos casos que curiosamente son convergentes pese a que venir de tradiciones políticas muy distintas. Colombia, gobernado durante todo el siglo XX por las derechas, no ha tenido problemas en la Constitución del 91 de establecer autonomías territoriales. Ecuador y Bolivia, que conocemos más la historia, bajo estas ideas de constitucionalismo bolivariano, en fin, de asumir la plurinacionalidad explícitamente con un conjunto de derechos, incluso con un presidente indígena en el caso de Bolivia. Todo lo que tienen en común, más o menos, con algunas desviaciones, es que todo sigue correspondiendo al mismo concepto que Otto Bauer planteó ya a fines del siglo XIX, que es la idea de que un Estado plurinacional es un Estado que se caracteriza por la convivencia de distintas naciones culturales dentro de una misma institucionalidad o el mismo diseño constitucional, donde las características que lo diferencian de otros intentos de pluralidad son que se reconocen las autonomías internas o relativas de estas naciones dentro de ese Estado, que se aseguran formas de representación dentro de ese Estado y que además se aseguran otros derechos de índole colectiva. En Europa han tenido más importancia los derechos lingüísticos y culturales, y en América Latina, porque se trata sobre todo de pueblos indígenas, que tienen un vínculo, digamos, con la tierra espiritual fundamental para su cultura, también hay derechos territoriales que tienen que ver con recuperar la posesión de tierras que han sido perdidas. Entonces, en nuestra propuesta constitucional, de nueva constitución, la que tenemos enfrente, esto se traduce básicamente en un pool de derechos colectivos, empezando por la libre determinación interna, es decir, el perseguir su propio desarrollo dentro del Estado de Chile en materia política, social, económica y cultural, las autonomías territoriales, que se formulan además como una institución, el derecho a participación, el derecho a consulta, que constitucionaliza lo que está en el convenio 179, derechos de índole territorial, que es el derecho a las tierras indígenas, a recuperar las tierras cuando se han perdido contra la voluntad, a usar los recursos con los cuales están vinculados y que son indispensables para la vida colectiva de los pueblos indígenas, y derechos culturales, que es el derecho a la identidad, integridad de la cultura, el derecho al patrimonio cultural, el derecho a la lengua y ahí está el principio de pluralismo o plurilingüismo que asume la nueva constitución. Y bueno, con esos derechos se abre también o se incorporan instituciones que deberían hacer posible o hacer funcionar estos derechos. Como les dije, una son las autonomías territoriales indígenas. La segunda institución son los escaños reservados en todos los órganos colegiados de representación popular, y la tercera son los sistemas de justicia indígena. Esas son las tres instituciones que se agregarían, digamos, al conjunto de instituciones que deberían hacer funcionar estos derechos. Ahora, ¿cuál es la perspectiva o cuál es la razón de esto? Aquí estamos en toda esta transformación que se inscribe, como les decía, dentro del constitucionalismo plural en una visión de la democracia en términos de interculturalidad, es decir, que la democracia no solo es un régimen de gobierno que tiene que ver con empoderar a los individuos, sino también que no puede ser ciega, digamos, a los entes colectivos, los sujetos colectivos de los cuales esos individuos son parte, cuando tiene una densidad cultural y política que hace que le da sentido a la vida del ciudadano dentro de un país. Esto quiere decir que la igualdad que estamos presentes no sustituye a la igualdad individual, sino que complementa la igualdad individual con un principio, como llama Michael Walzer, de igualdad compleja. Esto, por cierto, se hunde en el debate liberal comunitario de los 80 en sus raíces, y uno tiene ahí diversos autores que son los clásicos de esto, Kimlicka, por cierto,
Charles Taylor, pero también otro filósofo canadiense Michel Seymour, el filósofo inglés de origen pakistaní Tariq Moudud, o otro canadiense Alan Patten, que justifican, digamos, cómo la democracia liberal no solo no se debilita incorporando un principio de igualdad compleja, sino que se fortalece frente a los retos de la diversidad que tienen que enfrentar. Por cierto, eso también siempre va a depender del diseño específico constitucional. Lo que hace nuestra nueva constitución a rasgos generales es reproducir, en cualquier caso, los derechos colectivos que ya están presentes en el derecho internacional de los derechos humanos, en el régimen especial de pueblos indígenas. Reproduce, digamos, a su nivel actual, a su estándar actual, que son los derechos que están en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, y con esto trata de establecer un punto de reconstrucción de esta relación interétnica. Cuando uno toma, por ejemplo, un filósofo político de un gran calado como Axel Honneth, que nos dice, bueno, el reconocimiento en la comunidad política tiene que ser un activo, tiene que ser integral y tiene que enfrentar los grandes problemas de negación o desconocimiento que hemos tenido, que tienen que ver con la desposesión, privar a ciertos grupos de su base material de reproducción, la exclusión política, no poder actuar y tomar los intereses y visiones en decisiones que los afectan, y la humillación, es decir, propender a estigmas culturales que, digamos, representan aquí me pasó un minuto, ya cierro, representan a estos grupos como ciudadanos en segunda categoría. Precisamente esto es lo que han sufrido los pueblos indígenas en los países que han tenido experiencia de colonización. Chile es un muy buen ejemplo de eso, pero no único. Toda América tiene esa idea, ese destino común, pero la diferencia es que Chile se ha demorado mucho en empezar a descender el camino, y yo creo que más allá de ciertos problemas técnicos específicos que hay en algunas instituciones, consentimiento, justicia indígena, lo que hace a rasgos generales la nueva Constitución es ponernos al día y tratar de superar estos problemas. Muchas gracias.